Volvemos Sobre ese tema voy a hacer un... Sí. En algún punto de los que plantea Milei pueden llegar a ser rescatable o necesario, porque es verdad que la sociedad... A lo laboral te referís. Algunos de los puntos habría que analizar. Son 300. Bueno, este es el tema. Sí. Si hubiera centrado los objetivos en algunos puntos necesarios, porque es cierto que en todas las sociedades que son exitosas y que funcionan, tiene que haber un equilibrio entre la sociedad civil, el peso de la sociedad civil, el dinamismo de la sociedad civil y el peso del Estado, que administra, funciona. Bien. Y bueno, cuando se invierte el peso y el Estado es demasiado mastodonte para lo que hay abajo y termina... Sí, un elefante. Entonces es necesario, estoy seguro que Massa hubiera hecho un paulatino ordenamiento de los números de la macroeconomía. Sí, que quizá no de esta forma, ¿no? Pero claro, no, más ordenado. Esto es una magnitud. Tirarlo todo junto en un solo decreto, me parece que es falta de oportunismo político y me parece que se le puede complicar mucho al gobierno. Bien, vamos a hablar, Ángel, de lo que nos convoca Reutemann, el hombre que pudo y no quiso ser presidente. Acá está el libro. ¿Cuántas páginas tiene? 130 por ahí. Es de fácil lectura, es para el verano. Sí, porque... 100 páginas en total. 100 páginas en total. Bueno, 100 páginas en total. ¿Por qué la idea de escribir un libro sobre Reutemann? Bueno, porque yo he sido uno de los hombres más cercanos colaboradores en el nivel legislativo, en el primer gobierno, primero en el armado de la estructura de Creo en Santa Fe. Creo en Santa Fe, sí. Claro, era el sublema con el cual Reutemann se lanzó. Yo he estado prácticamente desde el primer minuto ahí. Hubo un grupito que estaba desde antes, como Jorge Giorgetti y otra gente. Creo como el de Pablo Jauregui, ¿no? Como el partido de... Ahora entré. Creo en Santa Fe. ¿Quién fue el grupo? ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Reutemann? Siempre se habla del Chango Funes. Bueno, ese era... Él fue el de Miurgo, digamos. Ese fue el más importante, un armador talentoso, un hombre... ¿Quién lo descubre a Reutemann? Bueno, como político. Primero yo explico en el libro cuál era la situación del peronismo allá en el año 90, con una crisis con un vicegobernador que fue destituido, yo era senador en ese momento. Antonio Vanrell, con escándalos en el manejo de fondos realmente impactantes, que fueron puestos de manifiesto, que eran inocultables, y eso puso al peronismo en una situación de derrota inminente. Es ahí donde el talento y la visión quizás de hombres como Duhalde y del propio Menem vieron en una figura mucho prestigio en ese momento deportivo, pero también por su personalidad seria, que en Reutemann una posible alternativa. Bien. Le ofrecieron que caminara a la provincia, lo hizo con un ladero que le designó el ministro Mera Figueroa, que era ministro del Interior, y realmente Carlos Funes fue un hombre chango. ¿Pero lo descubre el chango? No, el que lo descubrió, primero que lo mencionó fue Eduardo Duhalde. Ah, bien, no, porque siempre estaba esa... En una entrevista creo que había tenido con Evaristo Monti en ese momento. Bien. Porque Reutemann venía del PDP. No, dicen que la familia era simpatizante del PDP, pero que yo sepa nunca estuvo afiliado al PDP. Ajá. No, porque él desde muy jovencito dedicó toda su vida a la carrera deportiva y estaba alejado de lo que eran las cuestiones políticas. Y Perón lo va a ver en esa famosa carrera que pierde Reutemann. Bueno, ahí Perón le regaló... ¿Cómo lo dejó vivo? Le dijo Perón, tráiganlo, porque
estuvo punteando toda la carrera. ¿Cómo lo dejó vivo? Perón lo felicitó. ¿Cómo va a perder una carrera frente a Perón? Le dijo, mirá, pibe, no tengo nada para darte, pero sacó su lapicera bañada en oro y le dijo, toma esto. Y Reutemann después firmó su afiliación al Partido Justicialista con esa lapicera. ¿Cómo era Reutemann en el día a día? Porque era un outsider, pero era un tipo ejecutivo. Bueno, lo comparo con Perotti, por ejemplo. Reutemann tenía don de conducción, ¿no? Sabía conducir. Era un líder natural. Claro. Era un tipo con un carisma ¿Esto especial. por el origen alemán? ¿Por la personalidad? ¿Por qué? Porque era un tipo que se imponía. Tenía un carisma raro, porque no era un tipo... era más bien silencioso, no le gustaba la farándula, tenía una vida muy lacónico, muy lacónico, muy austero en su manera de ser. Sin embargo, proyectaba una imagen que atraía. Fue impresionante cuando Reutemann empezó a recorrer la provincia, ir a todos los pueblos del interior, con él, el Chango Fune y alguna persona más en un Peugeot gasolero que tenía en ese momento. Se recorría todos los pueblos, iba y se instalaba a lo mejor en el club del pueblo a tomar un vermú, un café, y al poco rato estaba todo el pueblo ahí. Claro, sí. Bueno, ese carisma lo llevó contra todos los pronósticos a un triunfo que después con Usandizaga, con el cual tuvo una relación de respeto muy grande, los dos líderes de ese momento. Reutemann, que terminó siendo el jefe indiscutido. Incluso se hablaba de un pacto político, ¿no?, entre ambos. Bueno, yo fui ministro de gobierno y yo medié en algunos temas, y eran hombres que se cumplían la palabra, se respetaban. Nadie encontrará algún escrito donde uno diga barbaridades o insulte al otro. ¿Era de derecha Reutemann? Por ahí se dice de derecha conservador. ¿Era así o no? No, tampoco era de izquierda, pero era un hombre con un pensamiento centrado. Y yo cuento en el libro, en aquellos momentos tremendos del 2001, cuando hubo un caos económico, motivado por un gobierno que era de la Rúa, no era un gobierno peronista. Hubo un vacío de poder. Él llamó a su ministro de Hacienda, que era Mercier, un hombre también muy eficiente en lo suyo, y le dijo, todo lo demás se puede postergar, pero que no falte la comida a la gente y que podamos pagar el sueldo a nuestros empleados. Era un hombre que tenía sensibilidad. De hecho, hubo una vasta acción de inversiones en escuelas, en la parte social. Era un hombre identificado con esas ideas que hablábamos de un justicialismo de centro, moderado, pero con sentido social. Se cumplió un aniversario los 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿Vos en esa época qué cargo ocupabas? Bueno, ahí he visto una página. ¿Vos qué cargo ocupabas en esa época? Ninguno. Ninguno. Yo fui ministro hasta septiembre. ¿Por qué? Porque Reutemann tenía una cosa que después nadie más lo hizo. Si vos querías ser candidato y eras funcionario o legislador, tenía que renunciar y exponerte. O sea, jugar sin red, ¿no? Exactamente. Yo renuncié al Ministerio de Gobierno y fui candidato en la lista de diputados nacionales, y en ese momento el ministro, cuando esos acontecimientos era Lorenzo Domínguez. Un dirigente de San Lorenzo. Sí, excelente, un hombre progresista además, pero bueno, le tocó lidiar con una situación donde explotó el país, saqueos en todo el país, y en medio de esa refriega hubo algunos enfrentamientos de la policía, el más resonante, el tema de Pocho Leprati, claro, lamentable situación, donde un policía disparó con una itaca y un perdigón que se desvió, le dio en la cabeza a este chico y lo mató.
Ujú. Quiero decir que ese policía que era de apellido Velázquez, creo, fue destituido de la fuerza, Ujú. sometido a proceso y condenado a 15 años de prisión. Entonces no se puede hablar de impunidad. No es que Bien. tuvo la protección del ¿Cómo, cómo, gobierno de ninguna manera. cómo fue en el final? Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero Sí, ¿cómo fue la relación con Menem de Reutemann? Porque en algún momento eran compinches, después Reutemann era un tipo que defendía a Santa Fe y se le plantó inclusive a Menem. bueno, Reutemann es un hombre que tiene una fuerte personalidad, Ujú. aunque parecía que pensaba mucha gente que le iban a pasar por encima, pero ni los medios hegemónicos, nadie pudo pasarle por encima. Todo ese tema de la relación con los medios. De hecho, hablaba con periodistas por allí, no de renombre, porque se había ganado la amistad de él, ¿no? No, él atendía mucho a la prensa. Bueno, él con Menem tenía una relación de respeto. No olvidó nunca que Menem fue uno de los que los lanzó, los prohijó para que pueda llegar a ser gobernador. Pero cuando Menem quería meter la mano en la provincia, como cuando quiso designar desde Buenos Aires a una senadora nacional, se le plantó. Después, lamentablemente, el candidato que nosotros tuvimos fue un fiasco, pero Ujú. bueno, pero eso no fue por culpa de Reutemann. El Eh, caso Massat me refiero, ¿no? una última preguntita. Él termina en el PRO. ¿Fue un buen Bueno, final para su carrera? no, Eso no. no, yo lo trato, y digo que yo Un buen hubiera... cierre, eso quería decir. El problema es que a estos sectores fundamentalistas de izquierda lo hostigaban con la inundación, con los hechos de diciembre del 2001, Ujú, lo hostigaban con que había que llevarlo a juicio. ujú. Bueno, y cuando él quiso renovar la banca, todo el aparato del peronismo lo controlaba el kirchnerismo, que no Le cerraba las puertas. le cerraron las Le puertas, cerraba las puertas. y él hizo una alianza donde mantuvo su nombre de peronismo federal y después incluso nunca se integró al bloque del PRO. Ujú. De todas maneras, yo creo que ese fue un error, porque él era un hombre amado en el peronismo en un 90%, y ese paso final Ujú. hizo que muchos le perdieran Bien. el afecto. Yo rescato Sí, los dos gobiernos de él, las el dos buen experiencias. gobierno, la buena administración, la honestidad, la firmeza, Bien. pero no Do- dejo de destacar también ese error político final. ¿Dónde lo consiguen, Ángel? El Bueno, libro? este libro, no tengo yo muchos ejemplares de papel. Las librerías más importantes del país lo tienen, porque la editorial Austral es una editorial muy importante. Y si no, está en Mercado Libre, en versión papel y en versión digital, que es mucho más barata. Entonces la pueden buscar por Perfecto. Mercado Libre, y después hay eh, otras de los mecanismos estos de venta por internet, que también está disponible. Muchas gracias, Ángel. Un No, gusto. gracias por la invitación, muy amable.